¿Viste lo que le pasó a Juan Pablo Raba con la sonoterapia? Sí, Mara, de verdad que es terrible. Por poco el hombre no lo cuenta, ¿no? Tú me vas a perdonar, Wilfredo, pero la gente inventa mucho. O sea, ¿qué necesidad había de pasar por ese riesgo? ¿Hubiese podido morir? Aymara, mucha gente cree y practica esas terapias, así que vamos a revisarla, vamos a ver qué pudo haber sucedido allí. Vamos a ver, más que nada para que la gente esté alerta y se ponga las pilas para que no le suceda a ellos. Pero antes, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Danos un poderoso like para que YouTube se encargue de que esta información útil le llegue a todo el mundo. Y de paso, suscríbete para volvernos a ver y activa la campanita. Bueno, pues sí, amigos, en marzo de este año, el queridísimo actor Juan Pablo Raba casi cuelga los tenis, casi se lo carga el payaso, casi la palma, casi cuelga los guayos, casi se va al otro barrio, casi la casca, o como decimos en Venezuela, casi pela bola. Y se salvó fue por la esposa. Bueno, también porque tuvo la brillante idea de llamarla, o, o puedo decir que porque pudo llamarla, ¿no? Hay que darle crédito a que el hombre llamó a su mujer. Y lo salvó Wilfredo. Ella misma cuenta que Juan Pablo había acudido a hacerse esa ozonoterapia con unos médicos de medicina biológica, bueno, esto al parecer, pero de repente algo pasó. Juan Pablo Raba comenzó a sentir dolor, opresión, sudor frío y una sensación de que se moría. El personal de la clínica aparentemente lo que hacía era como intentarlo mantener en calma, pero él sabía que algo estaba mal y ahí fue cuando llamó a su esposa, que se llama Mónica, la cual estaba al parecer en un evento y aquí por supuesto yo tengo que darle crédito a ella porque en ningún momento entró en pánico, según lo que contó el propio Juan Pablo Raba. Con sangre fría lo que hizo fue que coordinó su traslado al hospital. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Bueno, se los vamos a explicar. Según las declaraciones de los involucrados, o sea, de Juan Pablo Raba y su esposa, todo parece indicar que la clínica donde él estaba haciéndose esa ozonoterapia no estaba preparada para una emergencia y esto hay que aclararlo. Ok, pero ¿qué te parece si les explicamos en qué consiste la terapia y explicarles cómo hacer para evitar que le pase lo que le sucedió a Juan Pablo a ellos? ¿Te parece bien? Sí, mejor. Vamos a explicarlo a ver si podemos evitar que a más personas les suceda esto. ¿Qué les parece a ustedes? Ciertamente, Aymara, Juan Pablo lo que le pasó fue lo que llamamos una embolía aérea. Esas burbujas venosas viajan al corazón derecho y llegan hasta la arteria pulmonar. Ahí se forma una embolía gaseosa pulmonar y eso produce dificultad para respirar, dolor torácico, caída de la saturación, se cae la presión de oxígeno, hay hipoxemia y ocurre lo que llamamos un infarto en seco, que se llama en el lenguaje coloquial. Esto ocurrió después de haberse hecho esa famosa ozonoterapia. Y esto coincide con lo que Juan Pablo Raba relató. Él dice que sintió un dolor intenso en el pecho con una sensación de presión que lo asfixiaba y que se le extendía hasta su brazo, incluso hasta hacia la espalda, según pudo haber leído. Dice que sintió como un sudor frío que le recorrió el cuerpo y que comenzó a perder la orientación. Mira, se salvó fue porque la esposa logró acudir y llevarlo a que le dieran una atención médica oportuna. Y por supuesto, el buen estado de salud, el buen estado físico que él tiene, porque si no, como dices tú, le hubiesen puesto el uniforme de madera. Dios lo libre siempre. Sí, definitivamente la esposa fue la heroína, la que le salvó la vida. Yo creo que le debe la vida a Aymara, ¿verdad? Bueno, pero déjeme explicarle brevemente qué es esto de la ozonoterapia. Esta es una técnica que consiste en mezclar oxígeno y ozono con fines terapéuticos. Mezclan oxígeno y ozono. Y lo usan principalmente o supuestamente para aumentar la oxigenación y mejorar algunas dolencias, como por ejemplo aquellos dolores que son ocasionados por las hernias discales, por las úlceras crónicas, por la artrosis, por la arteriosclerosis y por algunas enfermedades bucodentales que son muy dolorosas. También por herida, lesiones de radiación, etcétera, etcétera. Hay gente que lo usa como un anti-aging para revertir un poco los signos de la edad. Y yo creo que eso era el caso de nuestro amigo. No estoy juzgando, estoy diciendo que tal vez haya sido el caso de Raba. En todo caso, eso fue lo que sucedió, según ellos. Sí, pero hay que aclararles, Wilfredo, que la ozonoterapia es considerada en la comunidad médica como una medicina alternativa sin evidencia.
y de hecho, según la FDA, es un gas tóxico sin uso médico aprobado. Ojo, esto no lo digo yo, no lo dice Aymara, lo dice la FDA. Y con esto no quiere decir que me declaro enemiga del procedimiento, pero esto hay que decirlo porque igual hay gente que dice que le ha ido bien. Entonces, ya para gustos, los colores. Es así, Aymara, ciertamente faltan grupos de control, falta la parte de dosificación precisa. No son replicables estos trabajos y lamentablemente esto limita la validez. Pero los defensores de esta técnica le atribuyen efectos antiinflamatorios. Dicen que modula el estrés oxidativo y que hay mejoría de la microcirculación. Todo esto suena muy bonito. Pero tengo que decirte que estos hallazgos provienen de la gente que realmente lo hace, pues, y que son muestras muy pequeñas, no han hecho grandes ensayos clínicos y no tienen entonces todos estos factores que te dije antes. La modalidad de ozonoterapia que más se utiliza y la que hemos visto es la hemoterapia mayor, creo yo que esa fue la que le hicieron a Raba, por lo que escuché. ¿Cómo se hace? Se extraen de 100 a 250 mililitros de sangre de un paciente usando por la vena. Se agarra un frasco de vacío que esté estéril, obviamente, con un poquito de anticoagulante. Normalmente le ponen citrato sódico. Esto se hace para que la sangre no se coagule. Luego, esa sangre extraída la mezclas con el ozono y el oxígeno en una concentración controlada, que normalmente va, según ellos, entre 10 a 40 picogramos por mililitro de sangre. Ojo, esta mezcla lo hace un equipo médico certificado con un aparato certificado, es decir, con un generador de ozono, y la cuestión es que ese gas, porque esto es un gas, se mezcla suavemente, la sangre que está allí se mezcla con agitación suave para que ésta se disuelva, para que se ozonice. Y luego, una vez que está ozonificada, se vuelve a reintroducir al paciente por vía endovenosa inmediatamente, y esto va a durar aproximadamente, el procedimiento, quiero decir, entre 30 a 45 minutos. ¿Cómo actúa el ozono en el cuerpo? Cuando el ozono médico entra en contacto con los fluidos del organismo, este reacciona rápidamente, genera peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, ¿se acuerdan? Y otras especies reactivas de oxígeno que son transitorias. Pero esto desencadena una respuesta antioxidante. Le estás metiendo un oxidante y hay una respuesta adaptativa antioxidante. ¿Cómo lo hace el cuerpo? Aumenta las enzimas antioxidantes propias, como por ejemplo la superóxido dismutasa, la catalasa, el glutatión peroxidasa. Bueno, pero a dosis controlada, el ozono sí puede tener estos efectos antiinflamatorios, analgésicos locales, y como oxida ciertos compuestos involucrados en la señal del dolor, básicamente lo que se busca es generar un estrés oxidativo controlado, que ese estrés oxidativo lo que hace es estimular los mecanismos de defensa, los mecanismos de regeneración. Además, el ozono, en teoría, es un potente germicida. Inactiva las bacterias, inactiva los virus, inactiva los hongos, por lo que su uso se ha venido explorando para tratar incluso algunas infecciones resistentes. Sí, Wilfredo, pero hay que decirle a la gente que esto tiene que hacerlo un médico, que además tiene que estar bien entrenado, tiene que tener experiencia y además que nunca debe administrarse directamente en la vena, porque eso sí efectivamente les puede causar una embolia aérea hasta la muerte. Y yo no estoy diciendo que eso es lo que hayan hecho con el actor, pero esa burbuja efectivamente tuvo que salir de algún lado. Totalmente de acuerdo, ¿no? Esa burbuja fue la que causó la embolia gaseosa. En este caso, sabemos que es producto de la aplicación de ese ozono, que suponemos que fue en forma de autohemoterapia mayor. Y lo que se sabe es que esta solo puede ocurrir porque haya ocurrido, perdón la redundancia, un fallo técnico durante el proceso de reinfusión. Pero vamos a ver brevemente cuáles serían estos escenarios, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado allí?
El primer fallo que puede ocurrir cuando están preparando esto en la sangre para que le están poniendo el ozono, ahí puede ocurrir un fallo. Puede ocurrir después que ozonizaron la sangre en el frasco, que le haya quedado una cámara de gas arriba y como no la evacuaron, el gas es lo primero que va a entrar cuando comiencen la reinfusión. Entonces, pudo haber sido también que inyectaron demasiado gas en relación al volumen que le extrajeron, o pudo haber sido que no quitaron las microburbujas que están allí. Cuando uno hace ese tipo de procedimiento, queda así como una especie de remanente de burbujitas que si uno no las purga bien, ahí hay problemas, pueden ocurrir problemas. Aunque otra explicación de lo que pudo haber ocurrido, Wilfredo, es que no tuvieron especial cuidado en purgar completamente el set venoso y quedaron burbujitas allí. O que esa llave de 3 vías estaba mal orientada o había una fisura en el hub. Y mira esto, a veces hacen el cambio de bolsa en seco y cuando desconectan para cambiar el frasco, el catéter queda abierto y aspira aire. Esto ocurre más frecuentemente si el paciente está sentado o haciendo una inspiración profunda. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se saca el frasco, porque allí, o sea, en ese intercambio a veces ocurren errores de técnica. Bueno, lo cierto es que en la unidad de cuidados aparentemente los cardiólogos lo que dijeron es que el actor había sufrido un infarto tipo 2, que como le dije antes es el seco por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno en el corazón. Aquí no va a haber trombos, como ocurre en el infarto tradicional, es ese que se forma el trombo y que tapa las coronarias, que es el más común. Ese es el que ustedes conocen, donde, como les decía, se bloquea la coronaria por el trombo. En otras palabras, el corazón del actor, de Rava, sufrió como consecuencia de la falta de oxígeno. Hubo una anoxia y este evento traumático, por el enorme estrés que sufrió, que estaba atravesando a consecuencia de la hipoxia, me estoy refiriendo al corazón, bueno, y por supuesto al actor, allí hubo una enorme liberación de catecolaminas, taquicardia, que causan una disminución transitoria del flujo sanguíneo al corazón debido a las burbujas de gas. Allí la burbuja estaba impidiendo que llegara sangre al corazón. Esto, por supuesto, derivó en un daño al músculo cardíaco. Por eso es que Rava dijo que tenía una sensación de que se estaba yendo. Y es lo que nosotros los médicos llamamos sensación de muerte inminente. Eso fue lo que sintió él. La cuestión está, Wilfredo, en que esto lo publicitan como una terapia segura y prácticamente libre de efectos secundarios. Y como obviamente ustedes ya han podido apreciar aquí en este programa, no está exenta de riesgos. Si nosotros nos basamos en la literatura médica, como efectivamente lo estamos haciendo Wilfredo y yo aquí en el programa, sí que hay un riesgo de sufrir una embolia gaseosa, la cual sin duda es la consecuencia más temida y que lamentablemente se materializó en Juan Pablo Rava. Y como tú ya lo acabas de decir, Wilfredo lo acaba de decir, no voy a redundar en ello, si no se toman estrictas medidas de seguridad, puede pasar. Pero también hay otras complicaciones, Wilfredo, y hay que nombrarlas. Están los abscesos, las infecciones por contaminación de los equipos, reacciones vasovagales, algunas formas de aplicación del gas pueden producir dolor intenso durante la inyección y hay que agregar aquí en relación a las reacciones vasovagales que hay que tener en cuenta que esta reacción puede confundirse con otras más graves, porque cuando hay una reacción vasovagal se experimenta un sudor frío, unas náuseas, mareos, y aunque la premisa de la ozonoterapia es utilizar dosis que no sean tóxicas, o sea, dosis no tóxicas para que el cuerpo pueda manejarlas, sí que es verdad que el ozono puede causar un daño directo a las células y por ende a los tejidos. Si la concentración es demasiado alta, puede dañar las células, puede destruir lípidos, proteínas, el ADN. Y un error en
la calibración de la máquina o una aplicación demasiado frecuente puede saturar las defensas antioxidantes del cuerpo. Es así, amigos. Hay que tener cuidado con el estrés oxidativo que causa la ozonoterapia y el terapeuta debe ceñirse a las concentraciones seguras. Bueno, las que son consideradas seguras, quiero decir. Por eso es que la ventana terapéutica de la ozonoterapia, muchos lo están ubicando entre 10 a 5 picogramos por mililitro y otros hasta 40, como le dije al comienzo. Lo cierto, Aymara, es, queridos amigos, es que esto tiene riesgos reales. Pero no todos son malas noticias, como digo yo siempre. No todos son malas noticias. En manos expertas y usando los procedimientos adecuados, la incidencia de estos efectos adversos, al menos la reportada, es muy baja. Encontré un 0.064%. El incidente de Juan Pablo demostró que un pequeñísimo descuido puede tener consecuencias muy severas, incluso con el entorno controlado. Mi opinión personal es que la historia de Raba no condena por completo la ozonoterapia, pero es un fuerte llamado a la prudencia. De hecho, Wilfredo, hay un checklist operativo que les he preparado para que puedan ustedes usar como guía para evitar accidentes. Se los voy a dejar por aquí en el video brevemente, se los podemos dejar por aquí, para que ustedes les hagan una captura de pantalla y lo tengan en cuenta, especialmente las personas que son terapeutas. Así es, Aymara. El equipo, los roles, el entorno es importante. ¿Quién es el médico? Verifique la identidad tanto del médico y que el médico la suya para que no tenga duda si usted tiene alguna comorbilidad. Ahí van apareciendo, fíjense, muchos parámetros y yo les aconsejaría que usted haga pausa y además de eso le haga una captura de pantalla para que pueda después llevárselo y si usted está considerando seriamente hacer una ozonoterapia, pues estos parámetros le van a servir muchísimo. Todo este checklist que ha preparado Aymara, estoy absolutamente seguro de que les va a ser muy útil. Así que vaya tomando nota. Es importante porque estos son procedimientos que requieren una minuciosidad. Parece mentira, pero un procedimiento como este, que parece inofensivo, que parece muy sencillo, ya ven todas las consecuencias que le acarreó a este personaje, que lo hemos tomado como ejemplo de lo que puede ocurrir. Me estoy refiriendo al actor Juan Pablo Raba. Así que háganlo. ¿Ya lo hicieron? Bueno, entonces vamos a seguir. Básicamente lo resumimos en lo que se debe hacer. Verticaliza el frasco de gas arriba, nunca hacia la línea, no presuricen la bolsa, ceba todas las líneas y asegúrate bien de que no queden burbujas en la cámara ni en los tubos. Filtro con trampa de aire distal, bomba con alarma de aire. Si hay, evita conexiones en seco, usa un flujo lento y constante y que el paciente al conectar o desconectar el frasco esté preferiblemente en posición supina o ligeramente en tren de Lembour. Y muy importante, Wilfredo, la regla del paro. En caso de opresión torácica, falta de aire, visión borrosa, mareo, suministra oxígeno al 100% y llama inmediatamente al número de emergencias del país en donde estés. En España es el 112, el 061, en otros países 911 con 911. Como verás, el accidente embólico en estos casos no es directamente culpa del ozono. Ocurre por un evento iatrogénico, por entrada de gas libre. Si ustedes han llegado hasta aquí, es hora de suscribirse. Yo creo que si no lo hicieron al comienzo del programa, se lo vamos a perdonar, ¿verdad, Aymara, que se lo perdonamos? ¿Sí o no? Es el momento perfecto para que ustedes se suscriban, le den like y sobre todo no olviden activar la campanita, porque cuando ustedes activan la campanita, YouTube les recuerda que estamos ahí tocándoles la puerta para que vean un nuevo programa. Bueno, ya hemos revisado con ustedes esta ozonoterapia, vimos lo que le pasó, revisamos lo que le pasó al actor Juan Pablo Raba,
Pero lo más importante que queremos que se lleven de este programa es que aprendan que estas terapias necesitan ser manejadas por personal médico, personal que esté bien entrenado, personal que tenga muy buena capacidad y que tenga certificación para hacer este tipo de terapia. Pero ya va, Aymara, y no hay dato curioso. Siempre hay un dato curioso. Y el dato curioso es que a pesar de que Juan Pablo Raba tenía síntomas graves, sus parámetros medibles estaban dentro de lo normal. Por lo que a pesar de que llamaron a la ambulancia, esta se negó a acudir porque les parecía que el actor estaba estable y es por eso que la propia esposa de Juan Pablo Raba decide acudir junto con una enfermera y un amigo al lugar donde le estaban aplicando la ozonoterapia, donde se estaba haciendo ese procedimiento, para poder llevarlo en un carro particular a una clínica en Bogotá. Clínica que afortunadamente quedaba literalmente cruzando la calle desde el lugar en donde le estaban haciendo ese procedimiento, donde se estaba haciendo la terapia. Y gracias a esa reacción fue que pudo llegar él a tiempo al hospital para recibir la atención de urgencia. Y allí fue donde le dijeron, en palabras textuales, exactamente como él lo dijo, compa, resulta que usted tiene un infarto. Y tengo otro dato curioso. En el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, la ozonoterapia se utilizó como bactericida. Lo utilizaban para limpiar las heridas de guerra, porque en esa época pues no habían antibióticos, así que se utilizaba para evitar la gangrena. Otro dato curioso. Bueno, ahora sí nos despedimos, Aymara. Esperamos que les haya gustado este programa, que tomen en cuenta todas las observaciones que les hemos dicho. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.